ahí está. Ya lo encendí. 10 de agosto del 2021, ¿verdad? Empezamos, perdonen. Tenía el micrófono silenciado. Bueno, que sepamos que la participación en el grado en la grada de la información, en el tramo de esta participación, es importante que valoremos la información que estamos buscando y qué es lo que yo necesito conocer y cómo es la sociedad conociendo. Nosotros tenemos un sistema democrático ya muy consolidado, muy maduro, que incluso ha llegado a una madurez tan extensa que creo que necesita cambios en su forma de concebir el sistema democrático costarricense. Pero que esos cambios son difíciles de hacer, son engorrosos, son muy burocráticos y a veces cuesta un poco. La información va a ser una de las partes más bajas, digamos, de participación que nosotros tenemos. Porque la siguiente grada, la grada de la consulta, ¿verdad? Por ejemplo, la consulta se puede hacer directamente a las instituciones de cómo trabajan, cuál es su funcionamiento exacto, o directamente a las personas que son aspirantes a representantes o que ya son nuestros representantes. Hay varios canales para comunicarse con ellos, que son correos electrónicos, direcciones web, formularios, redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un poco más de esa apertura en cuanto al tema de consulta y los contratos, todo lo que sea información pública, pues ahí está de primera mano, pues para que nosotros podamos tener acceso a ella, ¿verdad? Después llega un proceso que se llama proceso iniciado, que es como yo puedo aportar, ¿verdad?, al sistema democrático costarricense. Hay varios mecanismos para hacerlo, que hoy vamos a estar analizando 3 de ellos a nivel local, y hay otros a nivel nacional, como por ejemplo la Oficina de Iniciativa Popular, que es donde los ciudadanos pueden llevar sus proyectos de ley. También están los procesos de inconstitucionalidad, los recursos de amparo, los recursos de habeas corpus, que los vamos a estar analizando un poco más adelante. Y el iniciado y dirigido es cuando ya es como el último paso del tramo de la participación, que es cuando ya yo participo de manera activa en la toma de decisiones. Este último tramo es el más difícil, porque no hay demasiados espacios como para que yo participe y dirija situaciones que tienen que ver con el manejo del Estado o el manejo de los recursos públicos. Entonces, digamos que ahí hay como una dificultad con eso. Pero bueno, lo importante de lo que hablábamos en la última clase grabada, que hablamos de la cultura política, es la formación ciudadana. Evidentemente los países más desarrollados, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, se informan muy bien de lo que está pasando en el ámbito del Estado y en el ámbito político, ¿verdad? Esta cultura electoral, donde la gente participa, es parte del sistema y forma parte de lo que nosotros realmente queremos, se vuelven estados más eficientes porque el ciudadano es más demandante. Entre más demandante sea el ciudadano, más informado esté, mejor va a estar el Estado, porque hay menos espacio para la corrupción. Evidentemente, pues es un tema que nosotros lastimosamente no podemos obviar, ¿verdad? No se puede quitar. Regularmente el costarricense espera que se lleguen a acuerdos, que se discuta, que se dialogue, que se delibera, y hace votaciones para tomar decisiones en el día a día. Nosotros todos los días tomamos decisiones importantes, desde el momento en que si decido ir o no a trabajar, por ejemplo, o si decido desayunar o no. Esas decisiones se tienen que transformar a lo que es la cultura electoral. Y yo les daba un ejemplo la vez pasada. ¿Qué pasa si nosotros estamos votando y el presidente es electo por 800,000 personas y el padrón electoral tiene aproximadamente 3 millones de personas, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Es una minoría la que escogió ese presidente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál representación hay ahí? Entonces tendremos que valorar el efecto negativo que tiene el yo no participar de las elecciones
¿verdad? Como ciudadano. Y cuáles son los aspectos positivos también, o cuáles son los aspectos que deberían de tomar en cuenta los partidos políticos de por qué la gente no está participando en los sistemas electorales. Pero evidentemente, si son las minorías las que escogen, ¿verdad? Como las elecciones municipales que tuvieron un 70% de abstencionismo más o menos en promedio, de ahí sí hay un problema bastante grande, porque los partidos se ven beneficiados porque son unos poquitos los que escogen nuestros representantes locales, por ejemplo. Dentro de la ciudadanía, la vida política es un sistema de vida. Aquí en Costa Rica, yo les había dicho a ustedes, hay dos temas que se pueden hablar día y noche. Uno es el tema de la política y el otro es el tema del fútbol, ¿verdad? Creo que son dos temas que todos los días salen noticias relevantes, o que salen noticias de esos temas, ¿verdad? Pero una ciudadanía responsable cada 4 años hace elecciones informadas, hace elecciones bajo los criterios que ustedes consideren que son buenas, y aquí son libres, directas, y secretas, que son ventajas que tenemos por ahí, ¿verdad? La ciudadanía tiene 3 requisitos: exige derechos, ejerce sus deberes, analiza y reflexiona su voto. Y digamos que esos 3 componentes es lo que conforma un buen ciudadano, ¿verdad? Dentro de nuestras características como costarricenses, que yo creo que algunas de las cosas las hemos ido perdiendo, o algunas de las cosas ya no ha sido el común denominador en los últimos 8 años tal vez, ¿verdad? Donde la participación ciudadana activa es menor, ¿verdad? Votar es solo una forma de participar, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que se le exige transparencia al Tribunal Supremo de Elecciones, que yo es una institución que le aplaudo mucho su labor, porque son pocos los casos que yo he escuchado de corrupción inherentes al Tribunal Supremo de Elecciones. Y es vigilante del proceso electoral y opina al respecto, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro sistema electoral costarricense aparece el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones es una institución que se crea a partir del 7 de noviembre de 1949, gracias a la Constitución política de ese mismo año. Y nace bajo la necesidad de crear una institución sólida, consolidada, que no esté intervenida por el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, que permita tener un sistema transparente de elecciones. Y de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones es un ente aparte de esos poderes del Estado, y se le reconoce como el cuarto poder de la República. Eso le permite, esa autonomía le permite que nadie se meta con el trabajo del tribunal y con las elecciones, porque eso se vuelve hasta un tema delicado, ¿verdad? Que es lo que pasa en otros países de América Latina, sin irnos muy largo, en donde no existe este tipo de institución y el Ejecutivo pues maniobra ahí para hacer sus elecciones. Entonces, digamos que el tribunal cumple su función, ¿verdad? Es de rango constitucional, y el tribunal se encarga de todo el tema electoral. Él es el ente responsable, de velar que las elecciones vayan primero ordenadas, que sean limpias, y que la persona que ganó sea declarada justa ganadora. Y hay un registro que se llama registro civil, que es una oficina, que es donde nosotros vamos a retirar nuestras cédulas, es parte del registro civil, que es precisamente un registro, ¿verdad?, de los ciudadanos que habitan en Costa Rica, que habitan de manera responsable, ¿verdad?, en nuestro país. Ahí el registro civil lleva toda esa ordenanza. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano constitucional superior encargado de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio. Es el tribunal el que dice quién es el que ganó las elecciones, por ejemplo, presidenciales, municipales, o los diputados que van a ser elegidos. El máximo cargo que podemos encontrar dentro del Tribunal Supremo de Elecciones es el cargo de magistratura o de magistrado.
Eh, Al igual que la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estuvimos analizando en clases presenciales, el tema anterior, hay una serie de requisitos que se deben cumplir para ser magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Primero, ser costarricense por nacimiento o naturalización, con domicilio en el país no menor a 10 años después de obtenida la carta respectiva. Esto se hace porque la persona nacionalizada adquiere una gran cantidad de derechos, pero necesita procesar cuál es la cultura de la política costarricense. Y eso sí, hay una excepción, que es que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones debe ser costarricense de nacimiento. Después yo les había explicado que era ser ciudadano en ejercicio, que es estar siendo partícipe de las elecciones constantemente, que como yo les decía, el tribunal no conoce cuál es su voto, pero sí conoce si usted participó o no de las elecciones, tanto municipales como las nacionales. Pertenecer al Estado seglar o el Estado laico, no ser parte de ninguna organización religiosa, ser mayor de 35 años y ser abogado y haber ejercido la profesión por al menos durante 10 años. Este sí tiene un requisito profesional diferente a lo que era el candidato a presidente y el candidato a diputado en aquel tiempo. Bueno, en estos tiempos, perdón. Funciones del tribunal, muchísimas. De hecho, se van a quedar asustadas de la cantidad de cosas que hace el tribunal. Pero, por ejemplo, el tribunal es el que convoca elecciones populares, ya sean nacionales, distritales, municipales, los cabildos, los referéndums. Todo eso se encarga el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que tiene un trabajo bastante arduo y bastante amplio. Nombrar las juntas electoras de acuerdo a la ley. Estas son las juntas que se encargan de recibir los votos, contabilizarlos y enviarles a función al tribunal. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referente a materia electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que el Tribunal Supremo de Elecciones se encarga de interpretar todas las leyes que sean de materia electoral. Todas las otras leyes las interpreta la Asamblea Legislativa o, en su caso, el Poder Judicial cuando hay alguna violación de alguna de las leyes estipuladas por el Estado costarricense. El Tribunal Supremo se encarga de todo lo que sea elecciones y él es el ente encargado, de velar porque se cumpla esa legislación. Conocer en alzada las resoluciones apelables que dicta el registro civil y las juntas electorales. Investigar si o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada sobre parcialidad política a los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas. ¿Esto qué quiere decir? Este rango 5 es precisamente el que apartado 5, es el que le da al tribunal la potestad de decirle a la gente que es empleada pública que no puede manifestar de forma abierta o de forma airada cuáles son sus intenciones de voto. Por ejemplo, el presidente no puede salir a decir, bueno, yo voy a votar por para que ustedes voten por ese mismo, porque ya hay una predestinación o una captura de votos hacia esa persona. Entonces puede ser perjudicial, ¿verdad? Hay como una mala influencia que no debe de ser. Dicta también el tribunal 6 meses antes de las elecciones, y si no me equivoco son 3 o 4 meses después de las elecciones, adquiere el funcionamiento de la fuerza pública. Se le puede quitar el fondo. ¿Cuál fondo? Este de colores, Eddie. No, listo, es que antes salía un fondo ahí que no me dejaba ver el texto, pero ahora ya lo quitó. Ah, bueno, okay. Ya no se ve. Perfecto, no hay ningún problema. Dentro de las funciones del TCE dice que, como les estaba diciendo, la fuerza pública pasa a ser administrada por el tribunal. ¿Por qué se hace eso? El Ministerio de Seguridad Pública, que es un ente perteneciente al Poder Ejecutivo, pasa a ser parte del tribunal porque el tribunal tiene que garantizar que las elecciones sean limpias. Entonces, por eso es que el tribunal adquiere esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que la fuerza pública queda a cargo del tribunal. Y
dentro de las funciones más importantes es efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios, es decir, efectuar el correcto conteo de los votos en las elecciones de presidente, vicepresidentes, diputados de la Asamblea Legislativa y elecciones municipales en los cargos de alcalde, vicealcalde, regidores y síndicos. ¿Verdad? También hace la declaratoria definitiva de la elección del presidente y el vicepresidente de la República. Y ustedes van a ver el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones haciendo la juramentación del presidente de la República, donde se entrega la banda presidencial. En este caso, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones se llama el licenciado Luis Antonio Cebrado. Él ha sido presidente del tribunal desde hace bastante tiempo y ha hecho una función muy muy buena, casi que impecable, manejando el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta declaratoria de quién es el que ganó en la presidencia, la vicepresidencia o cualquiera de las elecciones tiene que hacerse en un rango de 30 días, ¿verdad? En una fecha de 30 días después de la votación. Organiza, dirige, fiscaliza, escruta y declara los resultados también de los procesos de referéndum, que es una votación que se hace a nivel nacional de algún tema de interés, ¿verdad? Hay referéndums locales y hay referéndums nacionales. Otras funciones que tiene el tribunal es formular y publicar la división territorial electoral. Es el tribunal el que hace, digamos, el famoso padrón electoral, ¿verdad? Con el fin de crear buenas formas de fiscalizar, de tener un orden de cómo la gente puede ir a votar, ¿verdad? Entonces aquí es donde se asignan, por ejemplo, las escuelas o los colegios o los centros educativos en donde se va a ejercer el voto. Entonces ahí digamos que se hace de una manera razonable y equitativa. También se ve vela porque los medios de comunicación colectiva, digamos, la propaganda electoral sea adecuada y no sea faltante al respeto o faltante a la dignidad humana. Yo sé que a veces hay ¿cómo es que se llama esto? Propagandas que son un poco pasadas, ¿verdad? De la raya, pero no son faltantes al respeto o a la dignidad humana como tal. Sin embargo, sí hay propagandas que yo creo que sí en algún momento debieron haber sido censurables, ¿verdad? Y dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, como les estaba diciendo, está este enorme registro, ¿verdad? Un registro es una base de datos donde viene información fundamental de ustedes, que hace una función titánica, el tema del registro civil. El registro civil lleva el nacimiento, la adopción, el matrimonio, el divorcio, la defunción, la adquisición de nacionalidad costarricense, la entrada y la salida de nacionales y extranjeros del país, etcétera, etcétera. Todo eso se encarga la función del registro civil y esa base de datos es vívida, es decir, se va moviendo, ¿verdad? Entonces es una cosa que nunca para el Tribunal Supremo de Elecciones. Se encarga también de expedir las cédulas de identidad y resuelve las solicitudes para adquirir la ciudadanía. Es el tribunal el que te termina de decir, bueno, puedes adquirir ciudadanía costarricense o no, ¿verdad? Y dentro de esos, ¿verdad? Del sistema electoral, que existen varios mecanismos electorales que vamos a estar analizando, también el registro civil tiene una función muy importante, porque el registro civil es el que registra cuáles son las votaciones que hay en las diferentes partes del país. En Costa Rica existen cada dos tipos de elecciones. Las primeras y las tal vez más sonadas son las nacionales, que se realizan cada 4 años, ¿verdad? El otro año nos corresponde elecciones nacionales, compañeros, para que estemos atentos. Estamos en plena campaña política, más bien creo que no ha calentado lo suficiente. Pero estamos en plena campaña política. Hay 22 candidatos presidenciales, son muchos candidatos. Y bueno, esto es parte de, ¿verdad? Como les decía,
El funcionamiento del plan de educación cívica es bastante viejo y salen muchas cosas de las elecciones del 2014 porque eran las que seguían posteriormente a la aprobación del plan. Pero a partir del año 2014 se utilizan dos papeletas que se eligen dos cargos principalmente. El de presidente y vicepresidente, que vienen en la misma papeleta, y el de los diputados de la Asamblea Legislativa, que son 57 diputados. Se ha manifestado que cada provincia debería tener una cierta cantidad de diputados de acuerdo a la población que tiene, y de hecho todavía es así. Pero se ha manifestado que también hay una necesidad de aumentar la cantidad de diputados porque ha aumentado la cantidad de población en el país. Eso se lo dejamos a los expertos para que ellos pues valoren si esa propuesta es buena o no. Y las otras elecciones que se hacen cada 4 años, que es a mitad de periodo, es decir, como en el año 2020, que se realizan en las 81 municipalidades costarricenses. Pronto serán 82 municipalidades costarricenses, 82 municipios, cuando se apruebe la creación de los nuevos cantones, ¿verdad? Vienen varios cantones ahí en fila que se están buscando la aprobación de fundar un nuevo cantón. No coinciden con las nacionales porque tienen 2 años de diferencia y en ellos se eligen alcaldes, regidores, síndicos y concejales distritales. ¿Cuál era el problema? Antes se hacían juntas las elecciones y era demasiada información para procesar, tanto para el votante o digamos el ciudadano que va a elegir como para el tribunal. Entonces era muy complicado y las elecciones municipales son muchísimo más complicadas que las nacionales, porque las nacionales están presidente, vicepresidente y 57 diputados y sus diferentes partidos políticos, pero en las municipales, son diferentes partidos políticos en cada uno de los 81 cantones y son 4 puestos de elección. Entonces al final de cuentas pues sí se vuelve un poquito complicada la elección municipal, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el sufragio, el voto, es un elemento fundamental en el sistema democrático. Si nosotros no vamos a votar, yo siempre les he dicho, aunque se lleven una calca como esta, ¿verdad? Y van y la pegan encima de la papeleta y votan por cualquier cosa, no sé, por Ronaldinho, por Goku, no sé, por Betty la Fea, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Es importante que la gente que va a tomar el poder sepa que hay conformidad o disconformidad con su gestión de gobierno. Desde entrada, eso es como poner los tacos de frente. Si nosotros perdemos el elemento fundamental, el elemento básico de un sistema democrático, al final de cuentas nos vemos como un gobierno representativo y representativo de unos poquitos. Y eso no funciona, ¿no? Características del voto en Costa Rica: es un derecho y es un deber. Mucha gente se ha planteado el tema de que si es un deber real, porque el voto al final de cuentas sí es un deber, pero no hay una sanción para la gente que no va a votar. En muchos otros países sí se hace, compañeros. Por ejemplo, en Perú, si usted no vota, lo sancionan con una multa de $50 y usted tiene que cancelársela al Estado, pero al menos que usted tenga una justificación médica o una justificación válida de por qué no pudo ejercer su derecho al voto. Es universal, es decir, es para todas las personas mayores de 18 años sin distinción de raza, etnia, sexo, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Es directo, es decir, yo voto por la persona que va a quedar como presidente o vicepresidente o diputados o algún puesto municipal. Es secreto. Se supone que uno debería guardar el secreto, ¿verdad? Pero el secretismo sirve para protegernos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos funcionarios de una empresa, por ejemplo, que tiene una afinidad con cierto partido político y el voto fuera público, y yo voy y voto y mi patrón está por ahí, ya ustedes saben cuáles son las repercusiones de lo que puede pasar por eso, porque usted no votó por la persona que el patrón le dijo que votara, que era algo que pasaba antes de la existencia del tribunal. Es libre, usted vota por quien gusta, ¿verdad? Nadie le tiene que decir por quién votar. Y es igualitario porque es igual para hombres, mujeres, personas con discapacidad o como les digo, sin ninguna exclusión por ahí
¿verdad? Que pueda venir en temas de voto. Dentro de los mecanismos que tenemos de participación, que yo les estaba diciendo ahora, el primero que vamos a encontrar es la audiencia pública. La audiencia pública es una consulta popular, así se lo tienen que aprender, es una consulta popular. Y básicamente se hace para servicios públicos. ¿Qué es lo que hace la audiencia pública? La audiencia pública es una apertura que se hace, digamos, una apertura que se hace para que la gente vaya a definir todo el tema de las tarifas básicas. El problema con las audiencias públicas es que a veces las programan muy temprano, que a veces no se dice que hay audiencia pública de una manera, digamos, un canal de comunicación masivo, como debería de ser, sino que se pega un postalillo ahí en la municipalidad, en una pizarra que hay, y el ciudadano no está enterado de la audiencia pública. Esta consulta popular se hace para que las personas que están trabajando con el servicio público que están prestando, por ejemplo, se me ocurre electricidad o la concesionaria de buses, ¿verdad? Y la población que está inmersa ahí pueda ir a hablar de por qué se debe aumentar o disminuir la tarifa básica. Y ahí parte, por ejemplo, la ARECEP, que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ¿verdad? Que es como la mediadora en este tipo de cosas. El problema de las audiencias públicas es que las programan un lunes a las 7 de la mañana. De ahí, un lunes a las 7 de la mañana, la mayoría de personas que están siendo afectadas de forma directa o indirecta por ese servicio público está trabajando o está ocupada. Entonces, a veces la audiencia pública tiende como a ser poco funcional, ¿verdad? Entonces terminan asistiendo a la audiencia pública, porque eso sí tienen, digamos, un interés mayor, porque al final de cuentas se vuelve su fuente de ingreso. Terminan asistiendo a la audiencia pública la gente que se va a ver beneficiada por un aumento de tarifas. Entonces por eso ustedes ven que a veces las tarifas aumentan y no descargan o no bajan nada, ¿verdad? Porque las personas no pueden asistir a las audiencias públicas. El segundo es un plebiscito o recurso de revocatoria, que esto sirve para quitar el mandato de un alcalde municipal. Esto se hace mediante una consulta popular. Es muy sencillo, se pone una papeleta, se desea eliminar al funcionario tal, alcalde de tal cantón, sí o no. Que no se preste para doble interpretación, el enunciado tiene que ser muy claro en el plebiscito, y se aplica a el cantón que se quiere quitar ese funcionario, que es en este caso el alcalde. El último plebiscito que se hizo, que yo tengo conocimiento, fue en la alcaldía de Limón Centro, ¿verdad? Por algunos problemas de corrupción con el alcalde. Pero que sí sepan que se puede hacer y se puede solicitar el plebiscito en caso de que el alcalde, pues, o la alcaldesa no esté cumpliendo con sus funciones del todo. Es una forma de participar, de cumplir con ciertos requisitos. El otro es el referendo, que el referendo es la consulta mediante el cual se puede aprobar, modificar o derogar, es decir, quitar un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. Esto es una consulta popular, es decir, son los miembros del cantón o del distrito los que van a votar por si se quita, por si se aprueba o por si modifica algún reglamento o alguna disposición municipal. Creo que en la alcaldía de Moravia se hizo o se iba a hacer una consulta popular de estas características porque el alcalde anterior al que ejerce hoy en día tenía trancada una parte en el parque de Moravia, por ejemplo, donde no podían pasar las carrozas fúnebres a la iglesia católica o al templo católico que está ahí, a la parroquia de Moravia. Pues esa cadenita se convertía en una barrera muy apremiante para la gente que lastimosamente perdía un familiar, sino que tenían que irse por el costado de la iglesia y bajar el cuerpo de la persona fallecida por ahí. Casualmente, cuando se le muere un familiar al señor alcalde, ahí sí se quita la cadena, ¿verdad? Y puede ingresar en la carroza fúnebre a el parqueo de la iglesia.
porque ustedes saben que, bueno, no, si no saben, aquí les aclaro, el parque central de cualquier municipio, cualquier cantón, es administrado por la municipalidad, no por la Iglesia Católica, como se hacía antes. Entonces se montó todo un tema, ¿verdad?, para hacer un referéndum, que al final de cuentas el referéndum hay que tomar en cuenta que cuesta dinero hacerlo, para quitar esa susodicha cadenita. Al final de cuentas se eliminó, se le entregó la llave a la administración de la iglesia para que ellos pues manejen la entrada y la salida del parqueo que está en la iglesia de Moravia. El otro es el cabildo, que el cabildo es una reunión pública del consejo municipal y los consejos distritales a los cuales los habitantes del cantón son invitados a participar. Es una reunión, un cabildo. Existen dos tipos de cabildo. Uno que es el cabildo abierto, que es cuando invitan a la comunidad. Es decir, va todo el mundo que quiera de esa comunidad a hablar, ¿verdad?, con los consejos. Son consejos con C, porque son consejos de personas, no son consejos de aconsejar. Y en el cabildo cerrado, por ejemplo, solo habla el consejo municipal con el consejo de distrito. E incluso se pueden invitar a algunos síndicos. Pero en el caso del cabildo abierto, ahí sí va la comunidad a la reunión. Yo pude asistir a un cabildo en el distrito de Rancho Redondo, que es donde me toca ejercer mi derecho al voto, sobre si se instauraba una guardia municipal en el distrito de Ipiz, que incluye Rancho Redondo, en las cercanías de Vista del Mar, ¿verdad? Y entonces se votó que sí, obviamente, en el cabildo abierto, y las mejoras en un parque infantil que ahorita no recuerdo exactamente dónde está ubicado, que también se votó que sí. Y bueno, creo que los vecinos de Vista del Mar y de Rancho Redondo siguen esperando su caseta, ¿verdad? Su caseta de fuerza pública, porque no se ha hecho todavía, a pesar de que se aprobó un cabildo. Entonces, eso es parte de las actas, ¿verdad? Ahí se sigue esperando que se hagan las oficinas de la fuerza pública en Vista del Mar, que yo creo que ya es necesario porque es una comunidad que crece y crece y crece y crece, ¿verdad? No sé si ya estarán a ello. Dice Marco que me escucha extraño. Me escucho extraño, muchachos. Voy a pausar un momentito la transmisión. Voy a pasarme para el otro lado. No sabía que estaba tapando las letras, me disculpan. Para cambiar de presentador. Como les decía, este es el último tema de 10º año, gracias a Dios casi. Nos queda un temita ahí que son las instituciones del Estado y el tema de la abolición del ejército, que lo vamos a estar abordando en clases presenciales si Dios lo permite. Pero que sí sepan que es un tema importante. Aquí no están incluidos las elecciones del año pasado, de las últimas elecciones nacionales. Los partidos políticos no están incluidos por una sencilla razón. Pues es muy probable que no les salgan el examen porque no es parte del temario. Sino aquí que lo más importante es tener en claro la mayoría de partidos políticos, ahí podemos añadir algunos cuantos cuando entren al escenario político, pero están la mayoría de los que son actualmente, digamos, los partidos grandotes, ¿verdad?, de Costa Rica. Entonces vamos a ir viendo un poquito la filosofía de ese partido político para que ustedes más o menos tengan una idea de qué se trata, ¿verdad? Primero, tomar en cuenta que un partido político es una organización que tiene una ideología determinada, que representa a un sector de la población en particular, que se pueden formar también en torno a temas de interés especial, que hay varios tipos de partidos políticos. Los más grandes son nacionales, los segundos son provinciales, los terceros son cantonales y los últimos son distritales. Hay muchos tipos de partidos políticos, no sé cuántos habrán, pero tienen que haber más de 150 partidos políticos en Costa Rica sin ninguna duda. Aquí hay una imagen con algunos de los más grandes de los partidos, ¿verdad? Voy a ver si me paso por acá. Que es el Frente Amplio, el Partido de Acción Ciudadana, ahorita gobierno, ¿verdad? Partido de Liberación Nacional, el Movimiento Libertario, que está a borde de desaparecer, el Partido de Unidad Social Cristiana, y este partido ya está desaparecido.
hay que tomar en cuenta algo. El Partido Liberación Nacional, guste o no, es el más grande de los partidos políticos. O sea, no hay un partido político más grande que Liberación, ¿verdad? Ahora no escucha, dice Marcos. Santo Dios. Vamos a ver. Si gustas. Eddie, si me hace el favor de cerrar el micro, porfa. Gracias, Eddie. Vamos a esperar a Marco a ver si me escucha. Bueno, vamos a ver, Marco, ¿ahí me escucha? ¿Escuchas, Marco? Vamos a ver. No sé si me estará escuchando. Marco a la 1, Marco a las 2, Marco a las 3. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, creo que no me está escuchando bien. No me escucha, Marco. Voy a poner un momentito pausa a esto. A ver. Bueno, como les estaba diciendo, los partidos políticos se pueden tornar también, digamos, que en asuntos especiales, ¿verdad? Como les estaba diciendo, Liberación Nacional es el partido de más tradición, de más años, junto con el Partido de Unidad Social Cristiana, y son los que han tenido más gobiernos en este país, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver un poco el escenario. Los partidos políticos están respaldados por el artículo 57, que dice que los electores tendrán la libertad para organizar partidos políticos. Para este efecto, todo grupo de electores no menor de 50 podrá constituir un partido político. Es decir, el requisito mínimo para formar un partido político hay que tener 50 personas. Ese partido es regional o un partido político pequeño, distrital, no puede ser nacional. El nacional tiene que tener un requisito de intención de voto casi que de 300,000 personas. Se debe inscribir ante un notario público que lo inserte en el protocolo con un acta relativa a ese acto de fundación del partido político. Tranquilo, Marco, no hay ningún problema. Los partidos políticos deben definir sus estatutos. Los estatutos deberán contener el nombre del partido, la divisa, es decir, como la representación del partido, los principios doctrinales, es decir, qué tipo de ideología tiene eso, como asuntos económicos, asuntos políticos, asuntos sociales de la República, un mecanismo que asegure que la mujer participe en un mínimo de 40%. Entonces, la estructura partidaria debe ser alternativa en los puestos de elección popular, es decir, presidente, vicepresidenta, presidente, secretaria y así sucesivamente. Ay, la transmisión. Profe, lo escucho, pero la transmisión nada detuvo. Ahora sí, ahí se ve. ¿Y ahora sí se ve? Y ahora sí se ve. Perfecto, disculpe, es que le puse en pausa el OBS. Bueno,
Entonces hay que hacer una alternancia de puestos, como les decía, entre mujeres y hombres para garantizar que la mujer por lo menos tenga ¿cómo es que les digo? Tenga una participación mínima del 40%. Así está en la ley. Esa ley la promulgó Óscar Arias Sánchez en su primer gobierno. Actualmente la participación de la mujer no ha alcanzado el 40%, es el 39, algo. Está muy cerca, pero no ha alcanzado el 40%. Tiene que ser exclusivo el nombre y la divisa, es decir, la representación, la banderita o el símbolo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que no se admite partidos políticos con el nombre o divisa similares al de otro partido inscrito o que tengan que ver con la bandera de Costa Rica o el escudo de Costa Rica, ¿verdad? Eso es totalmente prohibido. Y que no preste a la confusión del votante, ¿verdad? Entonces vean ahí, hay algunos de las papeletas de los partidos, ¿verdad? Ese partido Igualdad y Democracia en Punta Arenas e Igualdad Democracia en San José es un partido cantonal con diferentes ramas, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí hay varios partidos para que ustedes vean cuáles son algunos de los símbolos de aquellos participantes de las elecciones del 2014. La organización de los partidos políticos se hace mediante una asamblea de distrito, una asamblea de cantón, una asamblea de provincia o una asamblea nacional, dependiendo de quiénes sean, ¿verdad?, los que conformen ese partido. La Asamblea Nacional es como la que hace Liberación Nacional para elegir posteriormente quién va a ser su candidato presidencial, ¿verdad? Características de los partidos: tiene que tener una estructura orgánica, hay un presidente de partido y un candidato presidencial. No es lo mismo, no es el mismo y no deben ser los mismos. No sé si me explico, ¿verdad? El proyecto político, que es la agenda política con la que ese partido político se va a presentar a elecciones. O sea, cuáles son los postulados o qué es lo que pretende hacer. La ideología orientadora, es decir, cuál es la ideología que va a orientar ese partido, que es de izquierda, de derecha, medio centro, etcétera, etcétera. Y la base social de apoyo, ¿verdad? Y para eso se estiman unos recursos públicos que se llama la deuda pública, que el Estado le remunera al partido político de acuerdo a la cantidad de votos que tuvo ese partido. Eso es en compensación de las deudas que tienen los partidos políticos. Hay denuncias por estafa al Estado, del partido de gobierno, del Partido de Restauración Nacional, por ejemplo. De Liberación hubieron ahí algunas anomalías también. Y el tribunal pues se ha puesto un poco más serio con el tema de la deuda política, ¿verdad? Hay varios partidos por ahí. Así quedó distribuida la deuda política hace 8 años, que es con la elección de Luis Guillermo Solís. El PAC le tocaron 4.000 millones, el PLN 6.300 millones de colones, el Movimiento Libertario 2.500 millones, que es uno de los partidos también denunciados por estafa al Estado, y perdió muchísimo dinero el Movimiento Libertario, porque de verdad que gastaron mucho en publicidad, y 700 millones para el Frente Amplio. La contribución se hace del 0,19 del Producto Interno Bruto de Costa Rica para la elección de presidente, vicepresidente y diputados. Y se puede hacer una reducción de dicho porcentaje de acuerdo a la situación del país. Por ejemplo, creo que para el otro año la deuda política es menor porque hay menos presupuesto y efectivamente hay menos dinero, ¿verdad? Eso es una realidad. Solo aquellos partidos políticos que alcancen al menos un 4% de los sufragios válidamente obtenidos a escala nacional van a tener derecho a la deuda política. El monto no varía, sino que, o sea, sí varía, pero no varía de ese 0.19. Pero si usted no tiene el 4%, no va a poder cobrar deuda política, ¿verdad? Y
Y el porcentaje mínimo que se establezca por provincia también tiene que ver con la elección de diputado, que eso lo vamos a ver más adelante. También, previo a ese otorgamiento, también se tiene que demostrar ante la ley cuáles fueron los gastos del partido político, ¿verdad? Tienen que comprobar sus gastos. Y hoy en día ya no les aceptan esta factura chiquitica que les daban en las pulperías a uno. No, tiene que ser factura timbrada y factura factura electrónica. Y tendrán derecho a la contribución según lo determine la ley, ¿verdad? Y vamos a quedar hasta el día de hoy aquí porque ustedes van para clases de biología y no quiero cortarle las clases de biología con el profe Douglas. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta. Mientras tanto voy a detener la clase grabada. Un saludo para todos.